Quiero empezar el estudio de esta mañana haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido abandonado por Dios? ¿Alguna vez ha sentido como que Dios lo ignora? ¿Alguna vez usted ha sentido como que Dios no contesta sus peticiones, sus oraciones? Hoy vamos a ver la historia de una mujer que literalmente fue ignorada. Hoy vamos a ver la historia de una mujer que recibió una respuesta negativa de Jesús. Pero fue una mujer que tuvo una fe muy grande, una fe inquebrantable. Y por eso quise titular a esta sección de Marcos, una fe inquebrantable. Esta mujer, cuyo nombre no sabemos, pasó a la historia de los evangelios como la mujer sirofenicia. No sabemos cómo se llamaba. Si podemos ponerle un nombre a esta mujer, seguramente sería perseverancia. Esta mujer nos enseña mucho acerca de la fe y de la perseverancia. Una fe que no se rinde. Y hermanos, es apasionante poder estudiar estos versículos y espero que a medida que avanzamos, cada uno de nosotros sea retado a poder tener esa fe, a imitar esa fe de esta gran mujer. Así es que si tiene su Biblia, vamos a leer en su Biblia el versículo 24 de este pasaje. No, todavía no. Son los pasajes fuera de Marcos los que vamos a marcar. Versículo 24. En su Biblia dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Solo este versículo, hermanos, tiene tanto que decirnos. Primero que nada, es la segunda vez que Jesús se desvía de territorio judío para ir específicamente a territorio gentil, específicamente Tiro y Sidón. Estas eran ciudades de Decápolis, es decir, era una liga, una unión de 10 ciudades que habían sido helenizadas por el imperio griego y por lo tanto eran de trasfondo pagano. Ahora, ¿leyó el versículo, hermano, a qué iba Jesús a este lugar? Me parece interesante eso. ¿A qué iba Jesús? A Tiro y Sidón. Le recuerdo. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo, ¿qué dice? Esconderse. ¿Alguna vez, hermano, usted ha querido esconderse y que nadie lo moleste? Salirse un ratito si usted pudiera irse a vivir a Marte por 10 minutos, ¿verdad? Y vemos en este versículo la humanidad de Jesús en su máxima expresión. Podemos aquí espiritualizar el versículo, pero hermanos, Jesús fue humano, se cansó, Jesús sintió hambre, Jesús sintió sueño, y también Jesús quiso un tiempo para él, un tiempo para estar aparte, para esconderse. El precio de la fama. La fama hace perder vida privada, hace perder poder tener un tiempo a solas. Y Jesús sencillamente quería tener un tiempo a solas. Él buscaba las montañas para ir y buscar el rostro del Padre. Quizás en esta ocasión no tenía esa oportunidad. Ni siquiera sabemos, solo dice entrando en una casa X, no se sabe. Pero Dios tenía otra agenda para Jesús. Dios tenía otra agenda. Dios tenía otro plan. Y Dios quería obrar de otra manera. Y una manera que para nosotros hoy día sigue siendo de mucha bendición. Es cuando se va a desarrollar la historia de esta mujer. Versículo 25 en su Biblia. Aparece una mujer que va a interrumpir el descanso de Jesús. Dice el versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo
luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Aquí hay algo raro en este versículo. Como una mujer de Tiro y Sidón, regiones paganas, escuchó de Jesús. Ella tiene una hija endemoniada y escuchó de Jesús. Y vamos a ver la teología que esta mujer tenía de Jesús, ni siquiera los escribas. La pregunta es, ¿de dónde esta mujer sabía de Jesús? Ella no era judía, no era de Galilea, no era de Jerusalén. Ella era de Tiro y de Sidón. ¿Quién le enseñó de Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Vamos a dar 100 puntos ahí para el que sepa. ¿Cómo esta mujer sabe? Su hija está endemoniada. Es de Tiro y Sidón, de una región de Decápolis. ¿Quién fue el primer misionero que se fue a Decápolis, hermanos? Mire, vamos a darle 100 quetzales, pues, ¿verdad? Si no por puntos, ¿verdad? El ex endemoniado gadareno, menos mal fue mi mamá. Hermanos, el endemoniado gadareno se quería ir con Jesús y Jesús le dijo, no, quédate aquí. Y dice el último versículo que estudiamos cuando vimos la historia del endemoniado gadareno que se fue por toda Decápolis predicando el evangelio. Eso fue recién capítulos atrás. Eso significa que el ministerio del ex endemoniado gadareno está dando fruto. Porque aquí hay una mujer que tiene a su hija endemoniada, que va a buscar a Jesús que echa fuera a los demonios. Así es que vemos que el ex endemoniado estaba haciendo la misión, estaba haciendo la gran comisión. Y fruto de su trabajo es esta mujer que tiene una gran fe por el testimonio del ex endemoniado gadareno. Usted no sabe, hermano, cuando comparte su fe, qué Dios puede hacer con esas personas. Cuando mi pastor, Adrián, llegó al Palmar, yo era un niño, y me compartió el evangelio. Él nunca pensó que yo iba a terminar en una iglesia llamada Castillo Fuerte, yo tampoco. Usted no sabe en qué va a terminar la persona a quien le comparta el evangelio. Solo tenemos que compartirlo. Y mire, esta mujer viene por el testimonio. Y dice que no solo oyó de Jesús, ella buscó a Jesús, no se quedó con la teoría de Jesús. Muchas personas escuchan de Jesús, saben de Jesús, pero se quedan con la teoría. Ella quería la práctica. Ella quería su propia historia con Jesús. Pero había un detalle más. Esta mujer era madre. Y una madre haría todo por su hija, por su hijo. Y esto fue lo que llevó a buscar a Jesús. Su hija estaba endemoniada, gravemente, dice la versión de Mateo, endemoniada. Y vamos a estar alternando entre el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, porque estos dos evangelios relatan la misma historia. Los versículos que no sean de Marcos van a aparecer en la pantalla para que ustedes sigan Marcos y juntos sigamos el hilo. Pero quiero que veamos la teología de esta mujer en los detalles que nos agrega el Evangelio de Mateo. Dice Mateo 15:22, nos agrega lo siguiente. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, ¿cómo le llamaba? Fíjense que ella no le dijo Rabí, ella no le dijo Jesús, ella le dijo Señor. Y aquí vemos la teología que tenía y empezamos a ver que aquí algo pasó en la vida de esta mujer. Porque le llama Señor. Ella se coloca bajo la autoridad de Jesús. Y el término Señor reconoce la divinidad de Cristo. Cosa que ni los discípulos
terminaban de entender en el Evangelio de Marcos, esta mujer va y le dice, Señor, ¿quién discipuló a esta mujer? Luego le llama hijo de David. Y con eso ella reconoce que Jesús es el descendiente de David a quienes los profetas han anunciado para ser el Mesías. Y esa es otra pregunta. ¿Quién le enseñó esto a esta mujer? Y luego le dice, ten misericordia. Ella no va a reclamarle a Jesús. Ella no va a decretarle a Jesús. Ella va a pedir misericordia. ¿Quién le enseñó a esta mujer todo eso? Y esas son de las cosas, hermanos, que solo el Espíritu Santo puede hacer cuando permite que una persona nazca de nuevo. ¿Se recuerda de la teología del ladrón en la cruz? Uno se queda asombrado. Estando en la cruz, le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién le enseñó a este que estaba a la par de Jesús en la cruz que Jesús venía en una segunda venida? Y eso es lo que ocurre, hermanos, cuando el Espíritu Santo hace nacer a una persona de nuevo. Le enseña su palabra, le enseña su camino. Ahora veamos el contexto, volvamos a Marcos ahí en su Biblia. Volvamos al contexto en el versículo 26. Vean ustedes el contexto de dónde venía esta mujer. Dice el versículo 26, allí en su Biblia. La mujer era, ¿qué, hermanos? Griega, ¿y qué más? Sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. 3 cosas tenía esta mujer que la hacían una mujer totalmente inmersa en el paganismo y la idolatría. Primero, era griega. Hasta el día de hoy nosotros sabemos de toda la mitología griega y los dioses paganos griegos: Poseidón, Afrodita, Zeus. Así es que de ese contexto venía esta mujer, porque era griega. Pero no solo era griega, dice que era sirofenicia. Otro detalle de paganismo. Porque se recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento, había una mujer perversa, esposa de un rey llamado Acab, que quería matar a Elías, que introdujo una gran idolatría al pueblo de Israel. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Jezabel. Y Jezabel era de Sidón. Y esta mujer que aparece en nuestro texto es sirofenicia. Sirofenicia era el lugar de trasfondo de Sidón. Así es que muy probable esta mujer era descendiente quizás de este linaje de Jezabel. Pero en tercer lugar, Mateo nos dijo que era también cananea. Y los judíos, para conquistar la tierra prometida, tuvieron que echar fuera a los cananeos. Así es que esta mujer, hermanos, era una mezcla de paganismo. Era griega, sirofenicia y cananea. Y cuando el versículo dice que le rogaba a Jesús que echase fuera de su hija al demonio, no quiere decir al novio de la hija, ¿verdad? Sino significa que de tanto paganismo, de tanta idolatría, era común que estas personas padecieran de posesiones demoníacas. ¿Se recuerda el endemoniado gadareno, que era de Gadara, parte de esa región? Donde había hechicería, donde había idolatría, este tipo de problemas eran comunes. Así es que esta mujer tiene un contexto totalmente pagano, idólatra. Esta mujer venía de allí. Ahora, cuando uno ve, hermanos, el contexto de esta mujer con lo que estudiamos la semana pasada, legalismo religioso versus evangelio, ve el contexto entre esta mujer y los fariseos. Esta mujer inmoral, pagana, idólatra, de contextos totalmente antivalores, y los fariseos de buenos valores, decentes, estudiados en la palabra, muy religiosos.
pero ellos no conocieron a Jesús. La decencia y religiosidad muchas veces es un estorbo para conocer el Evangelio. Jesús dijo: yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. ¿Saben por qué los fariseos, a pesar de ser decentes, de buenos modales, de buenos valores, no conocieron a Jesús? Porque se creían buenas personas. Pero esta mujer sabía que era pecadora y por eso tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Mateo nos dice algunos detalles importantes. Ella va a buscar a Jesús y le hace una petición. La petición es: echa fuera el demonio de mi hija. Y ahora vamos a ver las 3 respuestas de Jesús. Y la primera de ellas la encontramos en Mateo, que está aquí en la pantalla, versículo 23, Mateo 15, 23. Miren la primera respuesta de Jesús a la petición de esta mujer. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, ¿qué le dicen? Despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que los discípulos tenían el don de despedir a la gente? Como jefes creo yo que no eran muy buenos. ¿Se recuerdan que cuando Jesús alimentó a la multitud, qué le fueron a decir los discípulos? Que los despidiera porque ya era tarde. Ellos tenían el don de echar a la gente. Cuando Bartimeo, el ciego, iba buscando a Jesús, gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, los fariseos lo regañaron. También tenían el ministerio de regañar. Cuando esta mujer va a Jesús, salen luego los discípulos: despídela, va atrás de nosotros, ya nos cansó esta mujer. De entrada vemos que esta mujer estaba insistiendo para que Jesús la atendiera. Cuando le llevaron los niños a Jesús, ¿qué hicieron los discípulos? También empezaron a regañar a los padres. Pero hay un detalle curioso. Pero Jesús no le respondió palabra. La primera respuesta de Jesús a la petición de esta mujer, ¿qué fue? Ignorarla. Le pregunto, hermano, ¿alguna vez lo han ignorado a usted? Qué bonito se siente, ¿verdad? Cuando se dice buenos días y la otra persona, y usted dice buenos días, más fuerte, ¿verdad? Y la otra persona no es que no le oyó. Es la primera vez en los evangelios que vemos a Jesús ignorar a alguien. ¿Por qué? Había un propósito. Jesús ignora la petición de esta mujer. No es el Jesús que hemos visto en los capítulos anteriores, un Jesús que atiende a las personas, un Jesús compasivo. Hay un propósito. Jesús se va a comportar como nunca lo hemos visto, con un propósito. Y es lo que queremos descubrir en esta mañana. Segunda respuesta de Jesús en Mateo, versículo ahora 24. Ella sigue clamando y en el verso 24, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora Jesús rompe el silencio, pero no para responder positivamente, sino para responder negativamente. Y le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y de dónde era esta mujer? La gentil, era de Tiro y de Sidón. Los fariseos hubieran aplaudido la respuesta de Jesús, diciéndole: sí, no atiendas a los gentiles, ellos son paganos. Jesús se está comportando como un fariseo aquí. Los fariseos no querían nada con los gentiles. Aparentemente Jesús se está comportando aquí como un fariseo. ¿Usted se imagina lo
desalentador que ha de haber sido para esta mujer ir tras Jesús, gritándole, suplicándole, atiende a mi hija, por favor, sana a mi hija, y Jesús la ignora. La primera respuesta de Jesús es ignorarla. Ella sigue clamándole a Jesús, y la segunda respuesta es: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Dios ama cuando hiere, mis hermanos. Dios ama cuando a veces nos sentimos lastimados. Como un doctor cuando va a hacer una cirugía tiene que abrir nuestro cuerpo, y eso duele, eso lastima. Pero Jesús va a hacer una operación grande en el corazón de esta mujer. Salmos, si podemos ponerlo en pantalla, 119, verso 75, dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice, hermanos? Cuando Dios nos aflige, ¿es conforme a qué? Como que la fidelidad y la aflicción no van juntas, ¿verdad? Cuando uno pasa por aflicción, ay Señor, ¿por qué tu fidelidad no está conmigo? No, bien. Si usted está pasando por una prueba, por una aflicción, es porque Dios es fiel, es porque Dios lo ama. Por eso usted está pasando por una aflicción. Si usted está pasando por una enfermedad, es en la fidelidad de Dios. Y el salmista lo sabía. Así es que esta mujer en primer lugar fue ignorada, en segundo lugar le dice: no, yo no vengo por los gentiles, vengo por la casa perdida de Israel. Le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Se va para su casa? ¿Se rinde? ¿Deja de orar? Miren lo que hizo esta mujer, Mateo 15, verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Miren, hermanos, la perseverancia, la fe de esta mujer no se da por vencida, sino va y se postra delante de Jesús. Le pregunto, hermano, ¿tiene su fe ese tipo de perseverancia? ¿O usted se rinde a la primera? ¿Sabe qué hizo Naamán el sirio? Se ofendió. A él le contaron que en Israel hay un profeta llamado Eliseo y que lo puede sanar. Él tenía lepra, él era jefe del ejército de Siria. Pues él pide permiso, pide sus vacaciones ante el rey, le dice: mira, dice que hay un buen profeta en Israel. Él viaja. ¿Y sabe qué? Eliseo ni siquiera lo va a recibir personalmente. Manda un su criado. Él, que era jefe del ejército de Siria, esperaba que lo recibieran con cohetes, juegos pirotécnicos, aplaudiéndole, que lo invitaran a la mesa, que Eliseo le estrechara la mano y le diera la bienvenida. Pero Eliseo ni siquiera lo fue a saludar. Le manda a su criado y le dice: báñate 7 veces en el Jordán. Y él se puso rojo y dijo: ¿qué? ¡Qué vergüenza! Este profeta ni siquiera me vino a recibir, y que me metan ese río. ¿Acaso no hay mejores ríos en mi tierra? Se enojó. Pero esta mujer no se enojó. Seguía clamando. Fue ignorada. Le dijeron que no venían por los gentiles en ese momento, venían por los judíos. Pero lejos de enojarse. Hermanos, cuando nosotros oramos a Dios y nos enojamos porque Dios no contesta nuestra petición, eso significa que usted entiende
que Dios tiene la obligación de contestar su petición. Y eso no es así. Dios es Dios, usted no es Dios. Cuando nos enojamos porque Dios no hace lo que queremos, es una actitud infantil. Y esta mujer no tuvo una actitud infantil. Naamán tuvo una actitud infantil. Ella se postra y sigue clamándole. Y viene la tercera respuesta de Jesús, a la cual yo le llamo el tiro de gracia. Si ignorarla fue una cosa, decirle que no, la tercera respuesta de Jesús es el tiro de gracia. Yo digo, aquí sí se va a rendir esta mujer. Mire lo que le responde, versículo 27. Ahora sí en Marcos, versículo 27 de Marcos. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a qué? ¿Echarlo a qué, hermanos? Wow. ¿Alguna vez alguien lo ha tratado de perrillo? ¿Alguna vez alguien lo ha tratado de perro? Este fue el tiro de gracia. Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos, y aquí se refiere a Israel, y darlo a los perrillos. En el orden de la aplicación del plan redentor, Dios había establecido que primero el mensaje fuera a los judíos y después a los gentiles. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús le responde así? Bueno, esta es llamada la parábola en este versículo. Ya hemos estudiado parábolas en Marcos. La parábola del sembrador, por ejemplo. Esta es llamada la parábola de los hijos y los perrillos. Pregunto una cosa, hermanos. En su casa, ¿quiénes comen primero? ¿Sus hijos o los perros? Bueno, si su casa es normal, pues, ¿verdad? Me refiero. Si usted vive en un hogar normal, ¿quiénes comen primero? ¿Sus hijos o las mascotas? Pues sus hijos, por supuesto. Si a usted no le alcanza el dinero, ¿a quién ¿para el concentrado o para sus hijos? ¿Para sus hijos? Por supuesto. Bueno, hay hijos que hasta se comerían el concentrado, pero esa es otra historia, ¿verdad? Esta es la parábola de los hijos y los perrillos. Hay dos palabras en el Antiguo Testamento para perros. Hay una que se usa para los perros callejeros y hay otra que se utiliza para los perros domésticos. Y la palabra que usa Jesús aquí es la palabra para los perros domésticos. Por eso Reina Valera y la Biblia de las Américas traducen perrillos. Lo que Jesús está haciendo es una parábola, diciéndole primero en la aplicación del plan redentor de Dios es a los judíos. Fíjese lo que dice, por ejemplo, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y la mujer de dónde era? Ella era griega. Así es que lo que Jesús está haciendo con esta parábola es darle a entender cuál es el orden del plan de Dios. Después de la resurrección, Jesús va a encomendarle a sus discípulos la gran comisión para que el evangelio sea predicado en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que los gentiles tenían, por supuesto, parte en el plan de Dios. Pero todavía no. En esta escena, todavía no. Hermanos, ¿qué hace la mujer?
con el tiro de gracia. Versículo, ella ve en esa parábola, lejos de ofenderse, ella ve esperanza y cacha algo en esa parábola. Y dicen los comentaristas que es la primera persona que entiende una parábola de Jesús. Ella no tiene lugar en la mesa. Todavía no. Y usa esa misma parábola para responderle a Jesús, versículo 28 en su Biblia. Vean su Biblia, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella toma la parábola de Jesús, la entiende perfectamente. ¿Se recuerdan los discípulos? Jesús, ¿cómo es esa parábola? Explícanos. La primera persona en el Evangelio de Marcos que le agarra rápido una parábola a Jesús y le dice, te entendí, Jesús. Entonces, aún los perrillos comen de las migajas debajo de la mesa de sus amos. Ella entendía que Jesús no tenía la obligación de atenderle, pero apela a la misericordia y a la bondad de su corazón. Hermanos, una fe que no se rinde, una fe que insiste. ¿No es cierto, hermanos, que nosotros a la primera dejamos de orar? ¿No es cierto que nosotros a la primera nos enojamos con Jesús? ¿No perseveramos en nuestras oraciones? ¿Nos frustramos? Pero esta mujer hasta las últimas consecuencias. Y miren la respuesta en su Biblia, en Marcos capítulo 7, verso 29, la respuesta de Jesús. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en cama. Pero me gusta el detalle que agrega Mateo, si podemos poner Mateo 15, 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, ¿saben de cuántas personas Jesús dijo eso en los evangelios? Solo de 2. El centurión romano y de esta mujer. Oh mujer, grande es tu fe. Hay algo que asombró a Jesús. Nada asombraba a Jesús, solo 2 cosas, la fe y la falta de fe. Esta mujer tuvo una fe que recibió, fue ignorada, recibió un no, se le cuenta una parábola para explicarle no, pero ella siguió insistiendo, perseverando, buscando. Hermanos, sinceramente, cada vez que estudio este pasaje, yo digo, qué lejos estoy de imitar esa fe. ¿Diría de ustedes Jesús, oh mujer, grande es tu fe? Aplicaciones finales. Número 1, ¿qué aprendemos de esta historia? Número 1, hermanos, debemos perseverar en nuestra fe. Contra toda probabilidad, contra toda circunstancia, debemos seguir aferrados al Señor. ¿Sabe que hay muchas personas que no piden porque les da vergüenza pedir, porque les da vergüenza ser rechazados? Hay quienes adoptan una posición pasiva en cuanto a las peticiones. No piden nada ni para bien ni para mal. Pero esta mujer no tomó una posición pasiva. Ella no dijo, bueno, si mi hija está endemoniada es porque es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que se quede así.
Cuando recibió la primera respuesta, ella pudo haber dicho, bueno, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? No, entonces no. Una posición pasiva. Pero ella nos enseña a tomar una posición activa. A veces no pedimos porque nos da vergüenza ser rechazados. Recibir un no como respuesta, eso también es para la gloria de Dios. Número 2, ella no era digna de estar a la mesa, pero ese no es nuestro caso, porque nosotros somos hijos. Nosotros tenemos el banquete. Ahora, hermano, entonces significa que entonces nosotros sí podemos exigirle a Dios. No, claro que no. Dice Hebreos, si podemos poner, fíjese qué dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la ¿qué? De la gracia, no de la obligación, no es un trono de la obligación. Dios no tiene la obligación de responderle su petición y mi petición. Todo lo que recibimos de Él es gracia, es inmerecido. Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué dice? ¿Justicia? ¿No? ¿Para alcanzar qué? Misericordia. Hay quienes le hablan a Dios como que pidiendo justicia. Dios, yo fui a la iglesia. Dios, yo di mi diezmo. Dios, yo ayuné. Ahora tú tienes la obligación de, ¿no? Alcanzar misericordia y hallar gracia. Yo creo que los creyentes hemos perdido el respeto por Dios. Nos atrevemos a reclamarle. Ella no le reclamó. Nos atrevemos a decretarle que lo tiene que hacer ahorita y lo hace ahora. Esta mujer se acercó con humildad. Y hermanos, la lección del Padre Nuestro creo que nos da ese equilibrio de confianza pero respeto. El Padre Nuestro es una oración modelo. ¿Y cómo enseña a dirigirnos a Dios? Padre Nuestro. Suma confianza, total confianza. Pero luego dice que estás en los cielos. Respeto, porque no es cualquier papá. Su trono está en el cielo. ¿Ven ese equilibrio de confianza y respeto? Y número 3, la dureza de Jesús hacia esta mujer fue intencional, porque Jesús quería dejarla en la Biblia como una mujer llena de fe. Si Jesús le hubiera contestado a la primera, quizás no estaríamos hablando de esta mujer. A veces, intencionalmente, Jesús nos ignora, hermanos. A veces, intencionalmente, Jesús no responde nuestras peticiones porque quiere que crezcamos en fe. Pero usted siga confiando en Él. Me gusta la filosofía de Job, si podemos ponerlo en 13:15. Aunque Él me matare, dice Job, en Él esperaré. Hermanos, esa debe ser nuestra filosofía. Aunque Él me matare, yo seguiré orando y seguiré confiando en Él. Aunque mis circunstancias estén, aunque los discípulos me digan, ya cállate, hombre. Aunque la gente le diga, ya cállate, ya no ores, ya no sigas confiando en Dios. Aunque vengan personas que le digan como la esposa de Job, todavía le maldice a Dios y muérete, le dijo. Usted siga confiando en Dios. Usted siga confiando en Dios. Aférrese al Señor, como esta mujer se aferró. Termino diciendo cómo encontramos el Evangelio en esta historia, mis hermanos. ¿Cómo encontramos el Evangelio en esta historia? Pregunto, ¿fue duro Jesús con esta mujer? La ignoró. Pero le pregunto una cosa. ¿Quién ha sido más ignorado? ¿Jesús
o la mujer sirofenicia? ¿Quién ha sido más perseverante? ¿Jesús, Dios o la mujer sirofenicia? ¿Quién ha sido más paciente, Dios o nosotros? En el Antiguo Testamento, en Génesis, le dimos la espalda, quisimos ocupar su trono. Satanás le dijo al hombre: si comes serás igual que Dios. Lo traicionamos y Él nos dio una segunda oportunidad. Llegamos al capítulo 6 y el pensamiento del corazón del hombre era de continuo el mal. Dios envió un diluvio, pero rescató a la familia de Noé, nos dio una segunda oportunidad. Empezamos de nuevo y empezamos a hacer la torre de Babel para llegar y hacernos un nombre, pero Dios les cambió el idioma y los esparció por y nos dio una tercera oportunidad. Entonces Dios llamó a Abraham para hacer de él una gran nación. ¿Y qué hizo esa gran nación? Cuando ya estaban en la tierra prometida, se volcaron a Baal, a Astoret, a un montón de ídolos y le dieron la espalda al Dios que los había formado. Entonces Dios les envió profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Mataron y apedrearon a los profetas. Entonces Dios los envió al exilio 70 años a Babilonia, y cuando regresaron de Babilonia 70 años, ¿qué hicieron? Volvieron a los mismos ídolos. ¿Y qué hizo Dios? Se rindió. En lugar de enviar un profeta, nos envía a su Hijo Jesucristo. Y esta historia quedaría mal si nos quedamos con la idea: entonces tú tienes que tener una fe que le eche ganas y tú tienes que perseverar. Este no es el mensaje de esta historia. El mensaje de esta historia es que Jesús dejó de ignorar a esta mujer, porque Jesús tomó el lugar de esta mujer. En un lugar llamado Getsemaní, Jesús también le hizo una petición al Padre y le dijo: Padre, yo sé que tú todo lo puedes. Si fuera posible, pase de mí esta copa. Y Dios lo ignoró. Y llegó a la cruz. Y estando en la cruz con los clavos y la corona de espinas, Él dijo algo que la mujer samaritana no pudo decir. Él dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Él sí fue abandonado. Por eso Jesús pudo atender a esta mujer, porque tomó su lugar. Jesús no abandonó a esta mujer, pero Él sintió el abandono. ¿Ha sentido usted lo que es ser ignorado por Dios? Jesús lo sintió. Y esta historia está para que nosotros veamos el Evangelio en esta historia. Jesús fue ignorado y fue abandonado para que usted y yo ya no seamos abandonados ni ignorados, sino nos podamos sentar a la mesa del Señor. La pregunta es: ¿seguirá usted ignorando a Jesús? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno quiere venir a mí, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cuántos quieren que Jesús cene con Él? Amén. Amado Padre Celestial, gloria sea tu nombre, Señor. Padre, podemos nosotros descansar en que tú nos atiendes, que tú nos escuchas, que tú nos amas, Señor, y que si estamos sufriendo es porque tú nos amas. Que a veces tú nos dejas remando en la tormenta hasta la cuarta vigilia porque tú tienes un plan. Tú eres el Dios que sufre, el Dios de las heridas. Ninguna religión tiene un Dios que sangra, Señor. Ninguna religión tiene un Dios que llora. Pero nosotros tenemos el único y verdadero Dios, que no solo nos da ánimo en el sufrimiento, sino que ha sufrido en carne propia
Ayúdanos a llegar al convencimiento de Job: aunque él me matare, yo seguiré esperando en él. Gloria sea a ti, Señor, por esa fe inquebrantable. Haznos hombres y mujeres de fe inquebrantable, Señor. Y para eso, Señor, hay que entrar en la tormenta. No hay manera de crecer en la fe si no pasamos por el silencio de Dios. No hay manera de crecer en fe si no pasamos por los no de Dios. Padre, hoy te decimos: gloria sea tu nombre por los no que hemos recibido. Hoy te decimos: gloria sea tu nombre por los no. Todos buscan los sí. Todos buscan el milagro. Pero hoy nosotros, Señor, te decimos: gloria a Dios, porque no hubo milagro. Bendito sea tu nombre, Señor, cuando no hubo milagro. Porque aunque Él me matare, en Él esperaré. Levanta una iglesia así, Señor, como esta mujer. Gloria sea tu nombre, Señor, cuando hay milagro. Y gloria sea tu nombre cuando no. Gloria sea tu nombre cuando calmas la tormenta. Y gloria sea tu nombre cuando la tormenta se hace más fuerte. Gloria sea tu nombre, Señor, cuando hay sanidad. Y gloria sea tu nombre cuando no hay sanidad. Bendito sea tu nombre por siempre. En el nombre del Cristo sufriente, del que recibió un no, pero que te dio la gloria también. Y resucitó. Y un día resucitaremos todos, Señor, para la gloria de tu nombre. Y ya no habrán más nos, porque todo será para la gloria tuya. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.